El teléfono sonó exactamente a las 7:15 de aquella mañana de miércoles. Yo llevaba ya más de una hora despierto, sentado en el balcón de mi apartamento en Barcelona, contemplando cómo el sol empezaba a iluminar las calles de l'Eixample mientras bebía mi tercer café del día. En la pantalla apareció el nombre de mi hermano mayor, Marcos. Hacía casi un mes que no cruzábamos palabra, desde aquella última y tensa visita al geriátrico donde residía nuestra madre. Andrés, su tono tenía esa frialdad calculada que me erizó la piel al instante. Te llamo para darte una noticia terrible. Mamá murió ayer por la tarde. Fue tranquilo, se durmió y ya no despertó. La taza se me resbaló de las manos. El café se derramó por las baldosas del balcón mientras yo intentaba procesar sus palabras. ¿Cómo dices? ¿Qué ha pasado? Pero si ayer mismo hablé con la enfermera y me dijo que estaba estable. El entierro será el sábado, me interrumpió bruscamente, cambiando a un tono casi mecánico. Ya está todo organizado. Y Andrés, hay algo más que debes saber sobre el testamento de mamá. Resulta que hace meses lo modificó. Yo soy el único heredero. La casa de Gracia, el apartamento en la costa de Sitges, todas sus cuentas bancarias, todo está a mi nombre. Tú no heredas absolutamente nada. Ni se te ocurra intentar impugnarlo porque no conseguirás nada. La llamada terminó abruptamente. Me quedé allí plantado en mi balcón, mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño que jamás hubiera visto antes. Mi madre había fallecido sin más explicación. Y lo primero que Marcos consideró importante comunicarme no fue un consuelo, ni un recuerdo compartido, sino una advertencia legal sobre la herencia. Ni una palabra de dolor, ni de paz para ella. Solo una amenaza fría y directa. Algo no encajaba en absoluto. Déjame que me presente adecuadamente. Mi nombre es Andrés Santana. Tengo 64 años y durante casi 4 décadas trabajé como arquitecto, diseñando edificios y restaurando patrimonio histórico por toda Cataluña. Mi esposa, Marta, falleció hace 4 años tras una larga batalla contra una enfermedad pulmonar. Tenemos una hija única, Clara, que ahora tiene 31 años y trabaja como arquitecta paisajista en Girona. Después de perder a Marta, encontré consuelo en el trabajo comunitario y en pasar más tiempo con mi madre. Ella había sido mi refugio durante todo el proceso de duelo, mi faro en la oscuridad. Mi hermano Marcos es 5 años mayor que yo, tiene 69. Durante nuestra niñez fuimos inseparables, jugábamos interminables partidas de baloncesto en el parque cerca de nuestra casa en Sarriá. Pero al crecer, la distancia entre nosotros se fue haciendo cada vez más profunda. Marcos se dedicó a los negocios de importación y exportación, se casó con una mujer llamada Silvia y tuvieron 3 hijos. Desde fuera, su vida parecía próspera y ordenada. Pero con los años empecé a notar detalles inquietantes. Marcos siempre estaba persiguiendo la próxima gran operación comercial, siempre al borde del colapso financiero. Su empresa había pasado por crisis recurrentes. En las reuniones familiares, escuchaba conversaciones susurradas sobre inversiones fallidas, sobre cómo Silvia había tenido que volver a trabajar como farmacéutica para mantener a la familia a flote cuando todo parecía venirse abajo. Nuestra madre, Rosa Santana, tenía 87 años y había sido una mujer con una mente brillante toda su vida. Profesora de literatura retirada, aún podía recitar fragmentos enteros de Lorca y García Márquez de memoria y no había quien la venciera jugando al dominó. Vivió de manera totalmente independiente en su piso del barrio de Gracia hasta hace aproximadamente 10 meses, cuando Marcos la convenció de que necesitaba asistencia adicional. Le propuso convertirse en su apoderado legal para gestionar sus facturas médicas y asuntos administrativos. Mamá dudó al principio, pero Marcos fue muy persuasivo. Después de todo, era su hijo mayor, el primogénito en quien siempre había confiado. Fue entonces cuando todo empezó a cambiar de forma dramática. Apenas unas semanas después de que Marcos obtuviera el poder notarial, a mamá le diagnosticaron repentinamente un deterioro cognitivo severo. Marcos la trasladó inmediatamente a una residencia de ancianos, el Centro Geriátrico San Jordi, argumentando que ya no podía seguir viviendo sola de manera segura. Cuando la visité por primera vez después del traslado, el impacto fue devastador.
Mi madre, siempre tan enérgica y perspicaz, estaba hundida en un sillón con la mirada completamente perdida en el vacío. No me reconoció en absoluto. Apenas pronunciaba palabra, y cuando lo hacía, eran frases incoherentes y fragmentadas. ¿Es realmente posible que haya avanzado tan rápido? Le pregunté a su médico, el doctor Vicente Romero, intentando encontrar alguna explicación lógica. El deterioro cognitivo en pacientes de edad tan avanzada puede ser fulminante en ocasiones, me respondió con una suavidad profesional que no me tranquilizó. Hay casos documentados de declive súbito. Pero aquello simplemente no tenía sentido para mí. A pesar de todo, seguí visitando a mamá religiosamente 3 veces cada semana. Incluso cuando ella no tenía la menor idea de quién era yo, le sostenía la mano durante horas, le hablaba de Clara, de mis proyectos de restauración arquitectónica, de los días felices que habíamos compartido. Marcos también la visitaba, aunque con mucha menos frecuencia. Y cuando lo hacía, siempre parecía impaciente, consultando constantemente su reloj de pulsera, como si tuviera asuntos mucho más importantes que atender. Ahora, de pie en mi balcón con las palabras de Marcos resonando en mis oídos como un eco amargo, comprendí de golpe lo que había estado demasiado ciego para ver durante todos estos meses. Esto no tenía nada que ver con dolor o duelo. Esto era pura y simple codicia. Llamé inmediatamente al centro geriátrico San Jordi. Mi corazón latía desbocado. Llamo por mi madre, Rosa Santana, dije cuando alguien finalmente contestó tras varios tonos. Mi hermano me acaba de informar que falleció ayer por la tarde. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Discúlpeme, señor Santana, pero no tengo ningún registro de eso en nuestro sistema. Permítame verificar directamente en su habitación. Sentí que las piernas me flaqueaban. Varios minutos interminables después, la enfermera volvió al teléfono. Señor, su madre se encuentra perfectamente bien. De hecho, está ahora mismo tomando su desayuno en el comedor. ¿Ha habido algún tipo de confusión? Me dejé caer pesadamente en una silla del balcón. ¿Puede hacerme un favor, por favor? No mencione a nadie que he llamado, especialmente a mi hermano Marcos. Colgué el teléfono y de inmediato marqué el número de mi hija. Clara contestó al cuarto tono, su voz todavía adormilada. Papá, apenas son las 8 de la mañana. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Tu tío acaba de decirme que la abuela ha muerto, pero es mentira, Clara. Está viva. Creo que Marcos está intentando robar todo su patrimonio. Se hizo un silencio tenso. Papá, eso es abuso de ancianos. Es fraude criminal. ¿Qué piensas hacer? Todavía no lo sé con claridad, pero tengo que actuar rápido. Ha dicho que el entierro es el sábado. Eso nos da solo 3 días. Después de hablar con Clara, pasé toda la mañana haciendo llamadas urgentes. Primero contacté con un abogado que conocía de un antiguo proyecto de restauración, Jordi Bassols. Le expliqué toda la situación con detalle. Andrés, esto es extremadamente grave, dijo Jordi con tono preocupado. Si tu hermano tiene poderes legales y está falsificando el estado de salud de tu madre o desviando sus activos, estamos hablando de delitos penales serios. Pero necesitarás pruebas, pruebas absolutamente sólidas. A continuación contraté a una investigadora privada que me recomendó un colega, Nuria Ferrer. Vino a mi apartamento esa misma tarde. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y cabello gris recogido en un moño profesional. ¿Cuánto tiempo hace exactamente que su hermano tiene el poder notarial? Preguntó mientras tomaba notas en una tablet. 10 meses. Justo después de que mamá supuestamente desarrollara ese deterioro cognitivo tan severo. Pero antes de eso era completamente lúcida. Hacía voluntariado en la biblioteca del barrio y jugaba al dominó 2 veces por semana en el centro cultural. De repente, de la noche a la mañana, no podía ni recordar su propio nombre. Nuria asintió con expresión seria. He visto casos similares anteriormente. Deme 48 horas para investigar. Voy a averiguar exactamente qué ha estado pasando con las finanzas de su madre. Esa noche conduje hasta el centro geriátrico San Jordi sin avisar de mi visita.
Cuando llegué a la habitación de mamá, la encontré sentada en su silla habitual junto a la ventana, observando cómo el cielo se oscurecía gradualmente. Su cabello plateado estaba más fino de lo que recordaba, su rostro mostraba más arrugas que antes. Pero algo en ella parecía diferente esa noche. Menos aturdida, más presente de alguna manera. Mamá, dije suavemente mientras acercaba una silla a su lado. Giró la cabeza lentamente y sus ojos marrones, tan familiares para mí, se encontraron con los míos. Había algo en ellos, un destello de reconocimiento. ¿O me lo estaba imaginando por desesperación? Soy yo, Andrés, tu hijo. Parpadeó varias veces, moviendo los labios como si intentara articular algo importante. Pero justo entonces entró una enfermera para tomarle la presión arterial y el momento se desvaneció como humo. Conduje de vuelta a casa bajo la lluvia nocturna con la mente funcionando a 1000 revoluciones por minuto. ¿Qué demonios estaba planeando Marcos? Un entierro falso para convencer a todo el mundo de que mamá había fallecido. Y luego, ¿qué vendría después? Transferir todos sus activos mientras todos creían que se había ido. Era una locura absoluta. Pero también me daba cuenta de que, por su propia audacia descabellada, podría funcionar. Nuria me llamó a la mañana siguiente muy temprano. Andrés, será mejor que te sientes para escuchar esto. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono pegado a la oreja, preparándome para lo peor. Tu hermano ha estado muy ocupado estos últimos meses. En los últimos 9 meses ha transferido aproximadamente 340.000 euros de las cuentas bancarias de tu madre a sus propias cuentas. Vendió el apartamento de Sitges a una sociedad limitada que todavía estoy rastreando, pero sospecho fuertemente que él está detrás de ella. También ha estado usando sus tarjetas de crédito de forma extensiva. Y Andrés, hay más. El médico que diagnosticó el deterioro cognitivo de tu madre, el doctor Vicente Romero, fue compañero de universidad de tu hermano. Han sido amigos íntimos durante más de 35 años. Sentí náuseas físicas. Entonces el deterioro de mamá podría estar inducido farmacológicamente. Si le estaban administrando sedantes o antipsicóticos en exceso, eso explicaría perfectamente el declive súbito y su comportamiento ausente. Eso es intento de homicidio, básicamente, dije con voz temblorosa. Exactamente lo que necesitamos demostrar ante un tribunal. Estoy consiguiendo copias de su historial médico completo, pero eso requiere tiempo y trámites legales. Mientras tanto, te sugiero firmemente que visites a tu madre de nuevo. Documenta absolutamente todo. Graba las conversaciones con tu hermano si puedes. En España es legal grabar si eres parte de la conversación. Esa misma tarde volví al Sant Jordi. Llevaba mi teléfono móvil preparado para grabar cualquier cosa sospechosa. Pero cuando llegué a la habitación de mamá, estaba completamente vacía. Una enfermera que no había visto antes estaba cambiando las sábanas de la cama. ¿Dónde está mi madre? Pregunté sintiendo como el pánico se apoderaba de mí. Ah, señor Santana, su hermano se la llevó a dar un paseo hace cosa de 1 hora y media. Dijo que necesitaba tomar el aire fresco. Se me heló la sangre en las venas. Corrí hacia el aparcamiento, pero el Audi negro de Marcos ya no estaba. Intenté llamarle repetidamente. Sin respuesta. Llamé 7 veces seguidas. Nada en absoluto. Finalmente, casi 4 horas después, regresaron. Marcos ayudó a mamá a salir del coche, sosteniéndola firmemente mientras ella caminaba arrastrando los pies hacia su habitación. Parecía absolutamente agotada, más confundida que nunca. Marcos me vio esperando en el pasillo. Sus ojos mostraron irritación inmediata. Andrés, dijo sin intentar ocultar su molestia. ¿Qué demonios haces aquí otra vez? Dijiste que mamá había muerto ayer. Y aquí está, claramente viva. Tuvo la desfachatez absoluta de reírse con sarcasmo. Ah, sí, eso. Mira, siento la confusión. Iba a devolverte la llamada para aclararlo. Falsa alarma. Mamá tuvo un episodio muy grave ayer y pensé que, bueno, ya sabes cómo son estas cosas con el deterioro cognitivo. A veces parece que se van.
¿A dónde la has llevado hoy exactamente? Solo a dar una vuelta por el barrio. Le gusta salir de vez en cuando. ¿En serio? Porque parece que apenas puede mantenerse en pie. Deja de agobiar, Andrés, su voz bajó de tono, volviéndose más amenazante. Yo soy su apoderado legal. Yo tomo todas las decisiones sobre sus cuidados. ¿Quieres cuestionar eso? Entonces consíguete un buen abogado y nos vemos en los tribunales. Me pasó de largo bruscamente, ayudando a mamá a entrar en su habitación. A través de la puerta pude verle acomodarla en su sillón, hablándole en voz muy baja que no pude escuchar. Luego salió sin siquiera mirarme al pasar por mi lado. Estaba a punto de marcharme completamente frustrado cuando mi teléfono móvil vibró. Un número oculto en la pantalla. Casi lo ignoro, pero algo inexplicable me hizo contestar. Dígame. Silencio absoluto. Luego escuché un susurro. Una voz de mujer, débil y rasposa. Andrés. Sí, soy Andrés. ¿Quién habla? La voz era tan baja que tuve que presionar el teléfono contra mi oreja. ¿Quién es? Andrés, soy yo. Mi corazón se detuvo. ¿Quién? Soy tu madre. Escúchame con mucha atención. No tengo mucho tiempo para hablar. Necesito que vengas a mi habitación esta noche, tarde, después de las 11. Asegúrate absolutamente de que Marcos no esté aquí. Y Andrés, no le cuentes a nadie nada sobre esta llamada. A nadie. La línea se cortó abruptamente. Me quedé allí plantado en el aparcamiento bajo la llovizna, mirando el teléfono como si se hubiera transformado en algo completamente alienígena. Era totalmente imposible. Mamá no podía haberme llamado. Apenas podía articular dos palabras coherentes seguidas. Y sin embargo, esa voz, incluso susurrada y forzada, sonaba exactamente como ella. La de verdad. La mujer aguda y brillante que había conocido toda mi vida. Esperé en mi coche hasta pasadas las 11 de la noche, vigilando la residencia geriátrica. El Audi de Marco se había marchado hacía horas. Era el turno de noche, con apenas un equipo mínimo de personal. Entré por la puerta lateral de servicio y me dirigí directamente a la habitación de mamá. Estaba incorporada en la cama con las luces tenuemente iluminadas. Cuando entré, se giró para mirarme directamente. Y en la penumbra de la habitación vi sus ojos completamente claros, enfocados, totalmente lúcidos. Cierra la puerta con llave, dijo con voz normal y fuerte. No era el balbuceo confuso e incoherente que había escuchado durante todos estos meses. Era una voz completamente normal, clara y decidida. Cerré la puerta con las manos temblando violentamente. Mamá, ¿qué está? Siéntate, cariño. Tenemos que hablar y no disponemos de mucho tiempo. Me senté totalmente atónito, incapaz de procesar lo que estaba viendo. ¿Estás bien? ¿Qué demonios está pasando aquí? Mi madre, a quien yo creía completamente perdida en la niebla del deterioro cognitivo, me sonrió. De hecho, sonrió con esa expresión pícara que recordaba perfectamente de mi infancia, cuando nos pillaba a Marcos y a mí robando galletas antes de la cena. Estoy perfectamente bien, Andrés. He estado bien todo este tiempo. No hay nada malo en mi mente. Pero el deterioro cognitivo, el diagnóstico médico, ni siquiera podías reconocerme. Porque estaba fingiendo, hijo. He estado actuando todo este tiempo. La habitación pareció inclinarse y girar a mi alrededor. ¿Fingiendo? ¿Por qué demonios ibas a fingir algo así? Me tomó la mano. Su agarre era firme y seguro, nada que ver con las manos débiles y temblorosas que había sostenido durante meses. Andrés, tengo 87 años. He estado pensando mucho sobre la mortalidad, sobre qué pasará cuando ya no esté aquí. Y me di cuenta de que necesitaba saber algo fundamental. Necesitaba descubrir cuál de mis dos hijos realmente se ocuparía de mí. No por mi dinero. No por la herencia, sino simplemente porque me amara de verdad. Entonces fingiste un deterioro cognitivo para ponernos a prueba a Marcos y a mí. Cuando Marcos sugirió convertirse en mi apoderado, vi una oportunidad perfecta.
Acepté su propuesta, pero también consulté en secreto a mi propio abogado, alguien que Marcos no conoce en absoluto. Puse la mayor parte de mis activos importantes en un fideicomiso irrevocable varias semanas antes de que Marcos obtuviera el poder notarial. En las cuentas bancarias a las que él tiene acceso, solo dejé lo suficiente para ver exactamente qué haría con ese dinero. No podía procesar esto en absoluto. Mamá, esto es. ¿Por qué no me dijiste nada a mí? Sus ojos se entristecieron profundamente. Porque tenía que poneros a prueba a ambos de manera justa. Tenía que ver quién me visitaría cuando no pudiera darles nada a cambio, quién me sostendría la mano incluso cuando yo no supiera su nombre. Y Andrés, tú viniste 3 veces cada semana sin falta. Te sentaste conmigo durante horas, me hablaste con cariño incluso cuando actué como si no tuviera la menor idea de quién eras. Las lágrimas resbalaban por mi rostro sin control. Pues claro que vine. Eres mi madre. Te amo. Lo sé ahora con total certeza. Pero Marcos negó con la cabeza tristemente. Marcos falló la prueba de una manera que jamás imaginé posible. He estado documentando absolutamente todo. Cada vez que venía a presionarme para que firmara documentos legales. Cada vez que se enfadaba cuando yo me hacía la confundida. Cada vez que se llevaba algo de esta habitación pensando que no me daría cuenta. Lo tengo todo grabado en video y audio. Los 340.000 euros que robó de las cuentas que dejé accesibles, he permitido que él mismo cavara su propia fosa. Mamá, me dijo que habías muerto. Está planeando un entierro completo para el sábado. Ella asintió con calma. Lo sé perfectamente. Me lo contó hoy durante nuestro paseo. Dijo que iba a tener un accidente fatal, que me iría en paz y tranquilidad. Quería que antes aceptara firmar unos documentos transferenciándolo absolutamente todo a su nombre, pero me negué rotundamente. Me hice la confundida como siempre. Se está quedando sin tiempo y lo sabe perfectamente. Esto es una locura absoluta. Es peligroso. Tenemos que llamar a la policía ahora mismo. No, todavía no es el momento. Y Jordi Bassols, tu abogado, también ha sido el mío durante el último mes. Tenemos un plan cuidadosamente preparado. Pero necesito que confíes en mí completamente. Andrés, ¿puedes hacerlo? Le apreté la mano con fuerza. Siempre, mamá. Siempre. Durante los 2 días siguientes, preparamos meticulosamente cada detalle. Jordi involucró a los mozos de escuadra, pero con total discreción. Acordaron permitir que el plan de mamá siguiera adelante para atrapar a Marcos con las manos en la masa, con pruebas completamente irrefutables. Instalamos cámaras de vigilancia ocultas en la habitación de mamá, dispositivos diminutos del tamaño de un botón. Nos coordinamos cuidadosamente con el personal de la residencia en el que podíamos confiar absolutamente. Y mamá continuó con su actuación magistral, interpretando a la paciente confundida y deteriorada cada vez que Marcos estaba cerca. Marcos vino 2 veces más antes del supuesto entierro. La primera vez trajo documentos legales para que mamá firmara, documentos de transferencia de su piso de gracia. Mamá garabateó algo completamente ilegible, actuando como si no entendiera absolutamente nada. La frustración de Marcos era visible en cada gesto, apenas contenida bajo una fina capa de paciencia fingida. Firma bien, mamá, decía entre dientes apretados. Solo intento ayudarte a organizar tus cosas. La segunda vez, el viernes por la noche, trajo una jeringuilla. Vi la grabación de video posteriormente y me provocó náuseas físicas. Le dijo a mamá que era su medicación habitual, pero cuando la analizamos después descubrimos que era una dosis masiva de sedantes, suficiente para sedar a un animal grande. Mamá fingió magistralmente tomarla, pero escondió hábilmente las pastillas. Mañana, dijo Marcos mientras le acariciaba el pelo con falsa ternura. Mañana finalmente descansarás, mamá. Se acabará todo el sufrimiento. Llegó la mañana del sábado. Marcos había reservado un tanatorio de gran prestigio en el centro de Barcelona. Había enviado esquelas funerarias, llamado a parientes lejanos. Primos a los que no había visto en años me llamaron ofreciendo sus más sinceras condolencias.
Seguí el juego perfectamente. Sí, el funeral es a las 3 de la tarde. Sí, ha sido muy repentino y doloroso. El tanatorio estaba absolutamente abarrotado cuando llegué. Marcos lo había organizado todo con lujo de detalles. Flores por todas partes formando arreglos elaborados. Una fotografía grande y enmarcada de mamá de hace 20 años colocada prominentemente al frente de la sala. Incluso había escrito un obituario extenso lleno de lenguaje florido sobre una querida madre y maestra tras una larga y digna lucha contra la enfermedad. Me senté en la primera fila junto a Clara, que había viajado esa mañana desde Girona. Marcos se sentó al otro lado del pasillo central con Silvia y sus 3 hijos. Su rostro estaba perfectamente compuesto, mostrando el dolor apropiado. Silvia no dejaba de tocarle el brazo consolándole. Sus hijos parecían genuinamente devastados. Adoraban a su abuela sinceramente. Exactamente a las 3 en punto, Marcos se levantó solemnemente para dar el panegírico. Caminó hacia el podio con pasos medidos, ajustó el micrófono con cuidado y empezó a hablar con voz emocionada. Estamos reunidos hoy aquí para celebrar la extraordinaria vida de Rosa María Santana, nacida el 22 de marzo de 1938, fallecida el 9 de enero de 2025. Mamá fue una mujer verdaderamente increíble. Una profesora de literatura que formó e inspiró mentes jóvenes durante casi 40 años. Una madre que siempre puso a sus hijos en primer lugar. Y en sus últimos y difíciles meses, confió en mí para cuidar de ella adecuadamente. Sabía que yo protegería sus intereses vitales, gestionaría sus asuntos importantes y aseguraría su bienestar hasta el final. Hizo una pausa calculada. Su voz se quebró con una emoción que yo ahora sabía que era completamente falsa y actuada. Mamá siempre me quiso más a mí, continuó con descaro. Me lo dijo tantas veces a lo largo de los años. Sabía perfectamente que yo era el responsable, el hijo en quien podía confiar para ocuparse de absolutamente todo. Quería que yo tuviera su casa de gracia, el apartamento de la costa, todo aquello por lo que había trabajado tan duramente durante su vida, porque confiaba en que yo lo usaría con sabiduría para cuidar de toda la familia. Me puse en pie de golpe. Todas las cabezas de la sala se giraron hacia mí simultáneamente. Eso es fascinante, Marcos, dije en voz alta y clara. ¿Quieres contarle a todo el mundo dónde está mamá realmente en este preciso momento? Una ola de confusión recorrió toda la sala. Murmullos nerviosos. La cara de Marcos se puso completamente blanca. Andrés, siéntate inmediatamente. Este no es el momento ni el lugar apropiado para tus problemas. ¿Dónde está el cuerpo de mamá, Marcos? ¿Dónde está exactamente su cuerpo? Va a ser incinerada esta tarde. Ya lo hablamos claramente. Ah, qué interesante. Porque he llamado personalmente al crematorio esta mañana. Ellos no tienen ningún cuerpo registrado a nombre de Rosa Santana. Silvia agarró el brazo de Marcos con fuerza. Marcos, ¿de qué demonios está hablando Andrés? Las puertas dobles al fondo del tanatorio se abrieron de golpe. Todas las personas en la sala se giraron al unísono. Y allí, enmarcada perfectamente en el umbral, estaba mi madre. Entró lentamente usando un andador metálico, pero con la espalda completamente recta y los ojos afilados como cuchillos. Detrás de ella la seguían 3 agentes de los mozos de escuadra de uniforme. La sala completa estalló en caos absoluto. La gente se levantó de golpe, jadeando y gritando. Alguien soltó un grito agudo. La hija menor de Marcos rompió a llorar histéricamente. Mamá avanzó por el pasillo central con determinación. Cuando llegó exactamente a la altura de Marcos, se detuvo y le miró directamente a los ojos. Hola, hijo mío, dijo con voz clara como el cristal. Como puedes ver, no estoy muerta. Pero tu herencia definitivamente sí lo está. La boca de Marcos se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Mamá, ¿estás confundida? ¿Te has escapado? Esto es un terrible error. Estás enferma. No estoy nada confundida, Marcos. He estado grabando absolutamente todo durante los últimos 10 meses. Cada amenaza que me hiciste. Cada robo que cometiste.
Cada vez que intentaste que firmara documentos para transferirte mis bienes. Cada vez que me drogaste para mantenerme dócil y manejable. Se giró lentamente hacia la multitud congregada. Muchos de ellos lloraban ahora, algunos de alivio absoluto, otros por el impacto traumático de lo que estaban presenciando. Siento profundamente haberlos engañado a todos ustedes, dijo mamá con dignidad. Pero tenía que descubrir la verdad. Tenía que ver con mis propios ojos qué haría mi hijo cuando pensara que yo estaba completamente indefensa. Y lo que descubrí me destrozó el corazón por completo. Uno de los agentes de los mozos dio un paso firme al frente. Marcos Santana, queda usted detenido por maltrato a personas mayores, apropiación indebida superior a 400 euros, estafa procesal e intento de fraude patrimonial. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra ante un tribunal. Marcos intentó huir desesperadamente. De hecho, intentó empujar violentamente a la gente y correr hacia la salida lateral, pero solo consiguió dar 4 pasos antes de ser placado contra el suelo y esposado con fuerza. Sus 3 hijos sollozaban desconsoladamente. Silvia se quedó completamente paralizada, con el rostro convertido en una máscara de horror absoluto. Mientras arrastraban a Marcos hacia la salida, él le gritó a mamá con voz quebrada. «Soy tu hijo. No puedes hacerme esto». Necesitaba ese dinero desesperadamente. Mamá le observó marcharse con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas arrugadas, pero su voz permaneció firme e inquebrantable cuando habló. Eras mi hijo, Marcos. Pero dejaste de serlo en el momento exacto en que decidiste que mi vida valía menos que mi cuenta bancaria. Ese fue el momento en que te perdí para siempre. Los procedimientos legales se extendieron durante largos meses llenos de tensión. Marcos intentó inicialmente luchar agresivamente contra todos los cargos, alegando que mamá era realmente incompetente mentalmente y que él solo intentaba protegerla y ayudarla. Pero las pruebas acumuladas eran absolutamente abrumadoras e irrefutables. Grabaciones de video en alta definición de él intentando forzarla físicamente a firmar documentos legales. Grabaciones de audio de sus amenazas veladas. Registros bancarios meticulosamente detallados que mostraban el robo sistemático de fondos. El testimonio devastador del doctor Vicente Romero después de que se le concediera inmunidad judicial a cambio de testificar sobre cómo Marcos le había presionado durante meses para recetar medicación psiquiátrica, completamente innecesaria. Al final, enfrentado con una montaña de evidencias imposible de refutar, Marcos se declaró culpable de todos los cargos. Le cayeron 6 años de prisión efectiva y se le ordenó devolver los 340.000 euros robados, además de 75.000 euros adicionales en multas y costas judiciales. Perdió su licencia comercial de forma permanente. Silvia se divorció de él a los 3 meses y obtuvo la custodia total de sus 3 hijos. Los hijos de Marcos quedaron completamente destrozados por todo el escándalo, pero Clara y yo intentamos seguir presentes en sus vidas de manera constante, intentando ser la familia estable y confiable que desesperadamente necesitaban en medio del caos. El doctor Vicente Romero perdió definitivamente su licencia médica por recetar a sabiendas medicamentos psiquiátricos peligrosos a una paciente anciana vulnerable a instancias de su apoderado, sin realizar una evaluación clínica adecuada e independiente. El Colegio de Médicos de Cataluña no mostró ninguna clemencia en su decisión. En cuanto a mamá, se mudó a un apartamento pequeño pero acogedor cerca de mi casa en el Eixample. Ya no quería la responsabilidad de la casa grande ni de mantener múltiples propiedades. Quería estar físicamente cerca de la familia, declara cuando venía de visita desde Girona, de mí para nuestras cenas regulares. Cenábamos juntos religiosamente 3 veces cada semana. Mamá volvió a hacer voluntariado activo, esta vez en una organización dedicada a la prevención del maltrato a personas mayores, compartiendo su extraordinaria historia para ayudar a otros ancianos a reconocer las señales de alerta temprana del abuso financiero y emocional. Establecimos juntos la Fundación Rosa Santana para la protección de las personas mayores, usando una parte considerable del dinero que Marcos había devuelto bajo orden judicial. La Fundación proporciona asistencia jurídica gratuita a ancianos en casos complejos de abuso financiero y financia programas educativos extensos sobre las responsabilidades éticas y legales de los poderes notariales.
Una tarde lluviosa de otoño, aproximadamente un año después de que todo aquello ocurriera, mamá y yo estábamos sentados en el balcón de mi apartamento, observando cómo caía la lluvia sobre las calles de Barcelona. Ella sostenía una taza humeante de té entre sus manos, envuelta en una manta gruesa de lana. ¿Te arrepientes alguna vez de la forma en que nos pusiste a prueba? Le pregunté con curiosidad genuina. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, observando pensativamente la lluvia. Me arrepiento profundamente de que fuera necesario llegar a esos extremos. Me arrepiento de que mi propio hijo resultara ser capaz de lo que hizo. Pero Andrés, no me arrepiento ni un segundo de haber descubierto la verdad absoluta. Tenía que saber con certeza quién me amaría verdaderamente cuando yo no tuviera absolutamente nada que ofrecer a cambio. Tú me enseñaste todo sobre integridad, mamá, le dije sinceramente. Me enseñaste que hacer lo correcto siempre importa, incluso cuando es tremendamente difícil. Especialmente cuando es difícil. Ella sonrió con ternura, estirando su mano arrugada para apretar firmemente la mía. Y por eso pasaste la prueba con honores, hijo. No solo porque me visitaras fielmente 3 veces por semana, aunque eso significó el mundo para mí, sino porque incluso cuando pensabas que yo me había ido mentalmente para siempre, incluso cuando pensabas que no ibas a recibir ni un euro, luchaste ferozmente por lo que era justo y correcto. No permitiste que Marcos se saliera con la suya. Me protegiste incluso cuando yo aparentemente no podía protegerme a mí misma. Eso es lo que hace la familia verdadera, la auténtica. Hizo una pausa larga y significativa. Porque la sangre compartida no te hace familia, Andrés. El amor genuino lo hace. La elección consciente de estar presente lo hace. Marcos era de mi sangre biológica, pero dejó de ser familia real en el momento exacto en que decidió que yo era simplemente un activo financiero que liquidar para resolver sus problemas económicos. Nos quedamos sentados en un silencio profundamente cómodo, observando juntos cómo el agua corría formando pequeños ríos por el jardín del edificio. Desde dentro del apartamento escuché mi teléfono vibrar insistentemente. Probablemente Clara, llamando desde Girona para nuestra charla semanal habitual. O quizá el abogado de la fundación con actualizaciones sobre nuevos casos que estábamos atendiendo. La vida seguía avanzando inexorablemente. Mamá me miró con esos ojos todavía increíblemente agudos y brillantes, tan llenos de vida a sus 87 años. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Andrés? ¿Qué, mamá? Si Marco simplemente me lo hubiera pedido con honestidad, si hubiera sido directo y transparente sobre sus graves problemas financieros, yo le habría ayudado sin pensarlo 2 veces. No con todo lo que quería, no fomentando irresponsablemente sus malas decisiones empresariales. Pero le habría ayudado como madre que soy. En lugar de eso, eligió conscientemente el camino del robo y la traición. Eligió tratarme como si ya estuviera muerta y enterrada. Y esa elección terrible le costó absolutamente todo lo que tenía. No supe qué responder a eso. Las palabras parecían insuficientes. Así que simplemente le sostuve la mano con firmeza y cariño. Esta mujer extraordinaria y valiente me había enseñado más sobre verdadera fuerza moral y dignidad humana en el último año que en todas las décadas anteriores de mi vida. Había sobrevivido a la traición devastadora de su propio hijo mayor, había orquestado brillantemente su propio rescate, y había salido al otro lado del túnel más determinada que nunca a usar su experiencia para ayudar a proteger a otros ancianos vulnerables. Esa es la verdadera cuestión sobre la familia auténtica. No se trata de lazos de sangre compartida. No se trata de herencias materiales ni propiedades. Se trata de estar presente consistentemente. Se trata de amar a alguien profundamente incluso cuando no puede darte absolutamente nada material a cambio. Se trata de luchar incansablemente por lo que es correcto y justo, incluso cuando eso significa enfrentarte directamente a tu propio hermano. Marcos tomó sus decisiones libremente. Eligió la codicia desmedida sobre el amor filial. Eligió el robo calculado sobre la integridad moral. Y ahora está pagando el precio completo, no solo en años de cárcel, sino en la pérdida irreparable del respeto de sus propios hijos, de su esposa, de su carrera profesional y del amor incondicional de su madre.
En cuanto a mí, obtuve algo infinitamente más valioso que cualquier herencia material podría haber sido. Obtuve años adicionales preciosos con mi madre, años reales y auténticos donde pudimos hablar con honestidad, reír juntos y sanar viejas heridas. Obtuve la certeza absoluta de que, puesto a prueba bajo presión extrema, hice lo moralmente correcto. Y obtuve la oportunidad extraordinaria de ser parte de algo mucho más grande que yo mismo, ayudando activamente a otras familias a evitar el infierno que nosotros atravesamos. La sangre compartida no excusa ni justifica la traición. La verdadera familia protege ferozmente al vulnerable. Y a veces lo más valiente que una mujer de 87 años puede hacer es fingir convincentemente que está completamente indefensa, solo para descubrir con certeza quién realmente la ayudará cuando genuinamente no pueda ayudarse a sí misma. Eso es exactamente lo que aprendí de Rosa Santana, mi madre, mi heroína personal, la mujer extraordinaria que me enseñó que la dignidad humana importa infinitamente más que el dinero, y que el amor verdadero y auténtico aparece consistentemente incluso cuando no haya absolutamente nada material que ganar. Gracias por escuchar mi historia completa hasta el final. Si resonó contigo de alguna manera, si te tocó el corazón, me encantaría que compartieras en los comentarios qué fue lo que más te impactó y de dónde eres. Hay muchas más historias por venir.